porque ando transmitiendo por allí por las redes sociales. Yo tengo mis redes sociales y una la tengo para enseñar inglés, otra para predicar. Entonces dije, ya que vengo a predicar y hace rato no me tocaba predicar en una iglesia un sábado, entonces decidí traer aquí para poder grabarlo. Yo no sé ustedes, yo soy alta y cuando estoy acá me siento más alta. Yo quisiera pedirle a un diácono que me baje esto por ahí, por favor, porque yo me siento como muy grandota acá. Ok, yo sé que hay personas que dicen, no, hermana, es la plataforma porque ese es el lugar santísimo. Hermano, todo este lugar es santo porque está la presencia del Señor. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de los pensamientos. El tema lo he titulado, y por ahí mi hermano me está haciendo un favor de repartir unos textos, porque yo dije, a veces en la iglesia solamente habla el que está acá enfrente, pero la idea es que abramos la palabra del Señor y que todos tengamos la oportunidad de tener ese contacto con la palabra. ¿Listo? Esa es la idea. Así que por eso hay algunos pedacitos allí que les repartí. No alcancé a repartirlos todos porque yo soy una persona que me gusta, cuando me toca predicar, me gusta ir a la Biblia más que a otra cosa. O sea, uno encuentra que hay predicadores que empiezan a hablar sus palabras, a decir sus cosas, y no está mal, ¿no? Porque hay interpretaciones y hay aplicaciones también de la palabra. Pero en este caso yo quisiera que nos centráramos totalmente en ella por unas razones muy sencillas, y es que necesitamos que Dios nos hable más y que hable menos el hombre. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos que Dios nos hable. Cada día tenemos aproximadamente 6.200 pensamientos por día. 6.200 pensamientos por día. ¿Qué quiere decir? Que por minuto tenemos 6.5 pensamientos. Puede ser que yo me levanté allí, usted vio, dijo, esa hermana, ¿de dónde será? Mírale el saco o ese vestido, y usted empezó a pensar, hermano. En un minuto usted tiene 6.5 pensamientos. O usted llegó, ay, no me saludaron. O ay, usted llegó y dijo, ay, estás como calor. O llegó y nosotros nos sentamos para este lado y el ventilador nos daba, y lo primero que pensamos, uy, no, qué frío. Cambiamos de puesto. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente tenemos un pensamiento cada 9 segundos. Cada 9 segundos estamos pensando en algo. Y hay una frase que yo quiero que meditemos, que dice lo siguiente: el alma puede ascender más cerca del cielo en las alas de la alabanza, pero también puede descender a la más densa oscuridad a través del camino del pensamiento corrupto o errado. ¿Cómo dije? El alma puede ascender hasta lo más cerquita de ¿qué? Del cielo de Dios a través de las alabanzas. Cada vez que alguien viene acá y alaba al Señor, hermano, no se quede callado, alabe. Sí, la Biblia dice, el que esté triste pues haga oración, pero el que esté contento, alabe, hermano, alabe, cante al Señor. Pero también dice que esa misma alma, su vida, puede descender a la más densa oscuridad a través de un solo ¿qué? A través de un solo pensamiento, queridos hermanos. Así que la pregunta es, ¿nos están acercando esos pensamientos que tenemos a Dios o nos están alejando de Él? ¿Qué tipo de pensamiento está teniendo usted cada día? ¿Saben por qué eso es importante, queridos hermanos? Porque dependiendo de sus pensamientos serán sus acciones. A veces hay personas que dicen, ay, actué sin pensar. Eso es mentira. Porque ¿qué está diciendo? ¿Qué les acabé de decir? Que tenemos un pensamiento cada 9 segundos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona
que no sé, le dio un golpe. ¡Ay! Actué sin pensar. En 9 segundos pensó darle el golpe al compañero. ¡Ay! Es que no estaba pensando cuando me metí con esa mujer ajena. En 9 segundos pensó. Así que no puede decir que no. Así que yo empecé a preguntar, bueno, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde vendrán los pensamientos? Y lo primero que encontré es que los pensamientos, una de las fuentes es Dios. Así que vamos a leer nuestra primera cita, Filipenses 4:8. O sea, Dios nos impresiona a través de varias cosas y una de ellas la encontramos en Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? A ver. Todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo limpio, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Muy bien, muchas gracias mi hermano. Entonces dice allí, todo lo que es puro, todo lo que es amable, hermano no me haga competencia ya, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de gran nombre, en eso pensar. Ahora, ¿qué nos dice Isaías 55:8 y 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces miren, la primera fuente de nuestros pensamientos es Dios, pero Dios nos habla por diferentes medios. El primero de ellos es su palabra, como acabamos de leer, pero también Dios nos convence por medio de su espíritu. Tenemos inspiraciones para hacer el bien. Cuando usted ve a alguien, una persona en la calle, y usted lo quiere socorrer con las bolsas porque está como, usted lo ve como ahí pasando trabajo, a veces puede usted pensar, es que yo soy una buena persona. No, hermano. Es esa inspiración de Dios a hacer el bien. Por eso es que a mí me encanta cuando Pablo dice, o sea, no hay que jactarse, porque hasta esas ganas de hacer usted lo bueno, de levantarse temprano y hacerle su comidita a su esposo, a su hijo, esas ganas no vienen suyas porque usted a veces quisiera quedarse durmiendo. Dígame si no. Usted quisiera quedarse durmiendo. Esas ganas de ir a trabajar y salirse temprano y todo, usted a veces no quiere ir para el trabajo. Incluso a veces usted no quiere ni abrir la Biblia. Y el Espíritu de Dios está ahí. Ábrela, levántate temprano, ora. Y usted se levantó, no es porque usted sea un santo, pues allí lo mejor, pureza pura. No, es porque hay una inspiración divina detrás. También a través de las advertencias contra el peligro. ¿A cuánto nos ha pasado que usted estaba en un lugar y usted de repente dice, no, me voy a mover, y pasa algo ahí justo en ese momento? ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, queridos hermanos. Muchas veces es Dios interviniendo. También Dios nos puede hablar a través de personas inspiradas por Él. Pero ojo, hay ocasiones en que esas mismas personas que un día estuvieron inspiradas por Dios y nos dijeron, venga el Señor, pueden ser, si se descuidan, inspiradas por ¿quién? Por el enemigo. Y también pueden hablarnos, y tenemos que tener mucho discernimiento para saber en qué momento una persona nos está hablando que viene de Dios y en qué momento posiblemente es otro espíritu que está hablando por medio de esa persona. La segunda fuente de pensamiento, nuestros propios corazones o naturaleza humana. Y ahí vamos para nuestra cita de Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Y también Marcos 7:21 al 23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Increíble, ¿cierto? ¿Qué quiere decir, querido? Que ni siquiera tú en ocasiones sabes
que esos pensamientos que estás teniendo de irte a jugar fútbol un sábado, o de ponerte a ver muñequitos un sábado, o hacer cualquier otra cosa rara, tú crees que eso viene de ti, viene de Dios o qué sé yo, pero a veces viene de un corazón que es engañoso, que no podemos confiar total y absolutamente en Él. Pensar, ay no, es que yo lo estoy sintiendo, es que algo aquí, yo lo siento en mi corazón. Hermano, el corazón es engañoso. Y dice, ¿quién lo conocerá? ¿Qué quiere decir? Que usted, ni siquiera usted sabe, yo les decía ahora en la repaso de la lección, ni siquiera usted sabe qué tan malo puede llegar a ser usted. Usted se ve las películas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo ese periodo del nazismo. Y usted dice, yo jamás haría una cosa como lo que hicieron los nazis. Yo jamás haría lo que hacían de meter a una gente allá en una cápsula y echarle gas y asesinarlas. Yo jamás haría eso. Pero hermano, se olvida de una cosa, que esos eran humanos. ¿Y usted qué es? ¿Usted es ángel? Usted no es ángel, hermanito. Y si usted no es ángel, significa que usted está en la misma capacidad de hacer ese tipo de mal que esas personas. ¿Qué es lo que lo frena? El Espíritu de Dios. Hermanos, eso es lo único que nos frena de hacer muchas cosas. El Espíritu de Dios que todavía contiende con nosotros. Marcos 7, 21 y 23. Hermanito, allá. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien, querida hermana. ¿Ustedes están viendo, hermanos? Todas esas cosas que uno ve y a veces que la mira más fácilmente en la vida ajena, todo eso viene ¿de dónde? De adentro, del corazón. Y la tercera fuente de nuestros pensamientos es el enemigo, las sugestiones que hace el enemigo. Y yo quiero que leamos aquí Juan capítulo 13, versículo 2. Juan capítulo 13, versículo 2. Y también Hechos 5, 3. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Muy bien. Entonces, miren, ¿quién le puso la intención de entregar a Jesús en el corazón a Judas? El diablo, hermanos. El diablo. Así como puede ser que usted tenga su tendencia a andar mirando pornografía, el enemigo puede colocar en su corazón, en su mente, vamos a buscarnos a alguien con quien practicar. Una tendencia, un pensamiento desde el corazón puede ser intensificado por el enemigo, porque dice el espíritu de profecía que el señor Judas ya tenía su inclinación a tomar ¿qué? De lo ajeno. O sea, ya había algo que él no había dejado, o sea, no había desarraigado o dejado de su vida pasada, a pesar de andar todos los días con Jesús. Hermanito, andaba con Jesús y andaba robando. Andaba con Jesús y andaba ¿qué? Robando. Oye, uno a veces, uno acá cuando mira la Biblia y uno aparentemente no ha hecho algunas cosas tan malitas, uno como que tiende a juzgar a esa gente, pero se olvida que uno es humano también. Y se olvida de sus errores. Y uno dice, miserable de mí, siendo que yo acá no estoy con el Jesús así, al ladito, pues físicamente. Y el señor Judas andaba con Jesús al lado. Eran parceros.
comían del mismo plato. Oye, y andaba robando. Hermanos, a veces no nos conocemos. Ese Judas no se conocía lo suficiente. Pero en ese momento, además de que tenía su problema de ser ladrón, el enemigo puso en su corazón, porque ya había una inclinación por el dinero, el enemigo puso en su corazón, entrégalo por más que dinero. Entonces miren que hubo una combinación ahí del corazón, donde provenía sus ganas, su deseo de tener dinero, de poseer, de andar sacando lo que no era suyo de ahí en la bolsa que llevaban los discípulos, y el enemigo aprovechó. Dijo, este man le gusta el dinero. Vamos a proponerle que venda a su maestro por 30 monedas. ¿No era suficiente lo que robaba ahí estando con el Señor? Oye, lo tremendo es que el Señor sabía. El Señor sabía que Judas le robaba. Y yo no veo un versículo donde le diga, hey, deja de estar robando. Pon eso ahí, deja de ser maldicio, dice que en mi tierra. No, en ningún momento le dijo. Y sabía, hermanos, Dios nos conoce tanto y Él espera que esas cosas que sabe que no son de acuerdo a su voluntad, simplemente nosotros le digamos, Señor, tengo este problema. Me encanta verme Betty la Fea, Señor. No dejo de ver esos videos en TikTok. Pasó 2 horas, 3, 4 horas en TikTok sin estudiar tu palabra. O ando, Señor, todos los días jugando ese Free Fire. Los muchachos que juegan el Free Fire. El Señor a veces no va a venir a decirte, bebé, hacen eso. A veces simplemente está. Así como estuvo con Judas. Y solamente permite que nosotros presenciemos algunos milagros, presenciemos sus maravillas, a ver si eso nos convence de dejar el pecado, hermano. Pero lo triste es que hay ocasiones en que ni así, queridos hermanos. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, versículo 3? ¿Quién tiene Hechos 5, capítulo 5, versículo 3? Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeces las del precio de la heredad. Muy bien. El enemigo pone en el corazón mentir. Viene a traer su diezmo. Ah, ese es su diezmo. Sí, este es todo mi diezmo. Y estaba, verá, comparte en el bolsillo, parte en el bolsillo. Y Pedro le dice, ¿por qué el enemigo Satanás puso la mentira en tu corazón para que le mintieras a Dios? Hay una cita en el Camino a Cristo que dice lo siguiente: Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es la justicia severa, un juez severo, un acreedor severo y exigente. Describió al Creador como un ser que observa con ojo celoso. Estoy viendo. Para discernir los errores y equivocaciones de los hombres y así poder castigarlos. Fue para Jesús, vino a vivir entre los hombres. ¿Me decimos amén, hermanos? Amén. El enemigo quiere que nosotros veamos a Dios como un Dios que no se interesa por nuestros problemas. A un Dios que apenas usted medio hizo así, castigo, candela, decían allá en Quito. Apenas usted se equivocó, candela. Un tirano. Yo veía a Dios así, hermanos, porque en la iglesia, lastimosamente, en ocasiones, con la intención, la buena intención de que seamos fieles, de que obedezcamos, se nos pinta a un Dios demasiado exigente, un Dios que precisa que usted lleve la falda hasta los tobillos. Así andaba yo, hermana. Él me decía, yo tenía mis trajes, estaba en la universidad cuando entré a la iglesia, tenía mis trajes, blusa elegante, pantalón de esos serios, ustedes saben, no mostraba nada, porque los pantalones me llegaban hasta los pies. Llegué un día a la iglesia
era campaña, yo salía a la universidad corriendo para la campaña, hubiera aguacero, llegaba a veces mojada a la iglesia. Una hermana donde estaba funcionando la iglesia sacaba una toallita, me secaba. Hermano, ¿usted por qué se vino así? No, hermana, que yo quería estar aquí en la iglesia. Llego yo a mi iglesia, el anciano en ese momento me dice, hermano, ¿usted qué hace con ese pantalón? Oye, vengo con aguacero y todo para estar escuchando la palabra del Señor. Salí a la universidad y el hermano se fija en que tengo el pantalón. No estoy diciendo ahora, hermanos, que se vengan con pantalón a la iglesia, jamás vayan a decir que Judí dijo eso. Pero lo que quiero es que piensen que en ocasiones estamos tan concentrados en la parte externa que presentamos un Dios que solamente se interesa por lo externo. Por eso, en ocasiones, hay jóvenes, adultos, hermanos que van allá y tienen sus 2 o 3 mujeres. Andan robando en el lugar donde trabajan, andan viendo pornografía, y como no hay ningún hermano acá en la iglesia que los vea, lo siguen haciendo común y corriente. ¿Por qué? Porque se les enseña a temer más a los hombres que temer a quién, que temer a Dios, hermanos. Dios está en todo lugar, hermanos. Dios nos ve, Dios conoce sus pensamientos. Nadie más puede ver sus pensamientos, pero Dios lo sabe, hermano. Cuando usted está ahí con esa lujuria por esa mujer, o por ese hombre, o por hacer alguna cosa de vida, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y tenemos nosotros que aprender a entender que el Señor lee estos pensamientos. Y Él dice, no es lo externo que afecta al hombre, sino acá, porque de acá es que sale todo. Y si son estas influencias, hermanos, Dios, nuestra propia naturaleza, pero también el enemigo, tenemos que estar apercibidos de que tenemos esas diferentes fuentes, para que en el momento que nosotros quedamos conscientes de algún pensamiento, podamos decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto viene de mi naturaleza? ¿Esto viene de Dios? ¿O esto viene del enemigo? O esto viene del enemigo, pero tiene, o sea, el enemigo se aprovechó de algo que ya había en mí. Porque no podemos llegar a decir, como algunos, es que el enemigo me hizo hacerlo. ¿El enemigo lo hizo hacerlo? ¿O ya el enemigo encontró un lugar ahí en su carnecita, en su naturaleza, hermanos? Ahora, partiendo de esto que acabamos de ver, ¿todos los pensamientos vienen de Dios? ¿Cierto que no? Claro que no. Yo voy a mostrarles 2 casos, de hay muchos, pero quiero mostrarles 2 casos. El uno es el de David y el otro es el de Pedro. El de David lo encontramos en 1 de Crónicas 28, versículos 2 y 3. 1 de Crónicas 28, ya por ahí hay alguien que tiene esa cita. Dice así la palabra de Dios. El rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa donde reposara el arca del pacto del Señor y sirviera de estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya aprestado todo para edificar. Pero Dios le dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Muy bien, hermanos. Un día así, ya estaba en paz el señor David y dice, ay, yo vivo en una casa bonita. Yo quisiera también que el Señor, su arca, estuviera en un lugar bonito, como Maranata, un lugar así, bonito, bien elegante. Y cuando se lo dijo a Natán, ¿qué fue lo primero que dijo Natán? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dijo Natán? ¡Ah, no! ¿Cuántas veces venimos con unas ideas y se las decimos a alguien y lo primero que dice la persona es, hacele, manito, hacele, que eso viene de Dios? Oiga, y antes de que Natán saliera de la casa de David, vino el Señor y le dijo, bebé Natán, haceme el favor y te volvés y le decís a David que él no va a ser el que me va a edificar la casa. Él no va a ser porque él ha derramado mucha sangre. Pero el punto es que en ese momento, ¿quién
estaba inspirando a David para hacer una casa así? El Espíritu de Dios, porque él quería algo que era bueno. ¿Era bueno o era malo? Era bueno. Pero resulta que por su trayectoria no lo podía hacer, pero el deseo, el pensamiento era bueno y venía de una buena fuente. Pero miren que ese mismo David, en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, ¿qué dice? Ese mismo David. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Muy bien, gracias. Entonces miren que ese mismo David, en un momento de descuido, se le vino a la mente: vamos a censar al pueblo. Y vino Joab, que Joab no era bueno, para nada bueno. Le digo: pero ¿para qué vas a hacer eso? Eso no viene de Dios. Y sin embargo David dijo: no, voy a censar el pueblo. ¿Quién estaba detrás de ese pensamiento de censar el pueblo? El mismo enemigo estaba detrás de eso. Pedro, Mateo 16, versos 16 y 17. A ver, ¿quién tiene ese texto? Dieciséis y 17. De la palabra del Señor. Respondiendo el Señor Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces miren, en ese momento, ¿quién estaba hablando a través de Pedro? Dios, a través de su Espíritu Santo, estaba hablándole. El Señor pregunta: bueno, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y en ese momento el Señor se puso contento: este es mi Pedro, caramba. Pedro, eres un dichoso, eres feliz, porque eso no te lo reveló carne, eso no viene de la carne tuya, no viene porque alguien te lo contó, eso viene inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero miren, ese mismo Pedro, oiga, y en el mismo capítulo yo decía: Señor, tú no le ahorras ni una. No le ahorras ni una a tus hijos, oye. Porque yo digo, por lo menos, guárdale esa, porque ya hizo algo maravilloso. Pero no, el mismo Pedro, en Mateo 16, en ese mismo capítulo, versículos 21 y 23, ¿qué pasó con Pedro? Dice la palabra de Dios: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, perecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprobarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ningún modo te suceda eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Amén. Oye, en el mismo capítulo, o sea, yo creo que no habían pasado ni 2 horas para que usted vea que en cuestión de minutos, de horas, usted puede estar siendo utilizado por Dios y en otro momento puede estar siendo influenciado ¿por quién? Por el enemigo. En un momento está diciendo: Señor, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Dios viviente. No te lo reveló carne, espíritu. En otro momento está diciendo: Señor, no mueras, ¿cómo tú vas a morir? No, hombre, eso no le puede pasar al Cristo, el Cristo es el Salvador. ¿Y quién estaba detrás de ese pensamiento? El enemigo, hermanos. El enemigo. Yo estos días, yo dije: para colocarme a ver series y programas seculares, voy a ver una serie cristiana. Me puse a ver una serie que se llama Jesús, está en portugués, porque estoy aprendiendo a hablar portugués. Y cuando uno lee la Biblia, uno lee esos pasajes cuando dice que Satanás fue el que puso ese pensamiento en Pedro, pero uno a veces no logra como imaginárselo.
Pero en esa serie hacen la imagen que uno no tiene acá, la colocan. Y entonces colocan al enemigo susurrando la red. Y eso me hizo acordar que en una ocasión, cuenta un pastor, que llegó a una casa y estaba predicándole a una persona, y la persona, había momentos en que estaba como acechando y había otros momentos que se colocaba como a la defensiva y todo lo refutaba. Y hubo un día que él llegó a predicarle, a hablar, compartir con esa persona la palabra de Dios, y por un instante vio que había un ser que cada vez que él hablaba y la persona se ponía a la defensiva, ese ser estaba susurrando, hermanos, susurrando cosas al oído de esa persona. Yo me quedé, o sea, al verme ahora la serie, yo digo, eso, o sea, realmente lo que el pastor, o sea, vio, eso es real, hermanos, es real. Hay fuerzas malignas que susurran, hermanos, susurran. Y a veces uno cree que esos pensamientos vienen de uno mismo. Ay, es que a mí me gustó, es que yo lo quiero. A veces no es usted, hermano, es el enemigo, vea, susurrando. Porque él puede que no lea sus pensamientos, pero sí puede poner sugestiones, sugerencias a su mente. Así que, hermanos, es necesario que nosotros tengamos como esa conciencia de que en ocasiones las cosas que pensamos no vienen de Dios. No vienen de Dios. Dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, la mente de un hombre o una mujer no desciende en un instante de la pureza y la santidad a la depravación y la corrupción o el crimen. Se necesita tiempo para transformar lo humano en divino o para degradar a quienes fueron creados a la imagen de Dios en brutales o satánicos. Al contemplar, somos transformados, hermanos. Usted contempla asesinatos, matanzas, crímenes, constante. ¿De qué se está transformando usted? Es lo que está viendo. Los niños, ¿qué están viendo nuestros niños, hermanos? ¿Qué están viendo? ¿Por qué se volvió tan famoso Pablo Escobar? Por la serie, el patrón del mal. Y todo el mundo quería que, o sea, como lo colocan como el héroe, aunque es el villano, ¿qué aprenden los niños? Puedo ser el malo, pero soy el protagonista de la historia. ¿Qué estamos contemplando, hermanos? Por la contemplación somos transformados. Y no se da de un momento a otro. Eso es paso a paso, poquito a poquito. Cada 9 segundos hay un pensamiento, hermano. Cada 9 segundos hay un pensamiento. Y si en esos 9 segundos, usted contándolo con el reloj, ese pensamiento fue inspirado por el enemigo y sigue usted contemplando ese pensamientos relacionados con ese una y otra vez. Hermanos, los apóstoles en la iglesia no nacen de la noche a la mañana. Los apóstoles en la iglesia no nacen de la noche a la mañana. Y casi siempre son personas muy letradas en la iglesia, personas con mucha autoridad, pero que se sembró un pensamiento, hermano, uno solo, en su mente, en sus corazones, y a partir de lo que había. Por eso yo siempre le digo, Señor, guarda mi corazón, porque uno aprende tantas cosas, que hay personas que a uno lo ven como referencia en algunas cosas. Yo digo, Señor, guarda mi corazón, y guarda que otros puedan desviarse del camino a causa de mí, porque yo no estoy exenta de errores, no estoy exenta de faltas, no estoy exenta, así como David, que en algún momento se me chispotea, como dice, y termina haciendo cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, y que otros que me miren, como hablamos en el repaso de la lección, sean influenciados por eso.
Entonces, poquito a poquito, hermanos, un pensamiento a la vez, que nosotros podemos estar más cerca de Dios o más cerca del enemigo y de la perdición. No nos perdemos por un pensamiento que tuvimos por allá. Y un día así se le pasó un pensamiento de una mujer bonita y usted la miró así de reojo, de abajo arriba y de arriba abajo. La codició, pecó posiblemente. Pero si usted se lleva y de casualidad está con su celular y le toma su videito, su foto y lo deja ahí en el celular y está contemplando eso y cada vez que la mira, ay, Señor, bendito, tanta carne y yo con hambre. Hermanos, poco a poco, el pensamiento, poco a poco. El día que usted peca, usted puede decir, ay, yo no sé cómo terminé en esto. Usted puede ser que no sea consciente de cómo llegó allá, pero hace rato venía cultivando un pensamiento, hasta que termina haciendo esas cosas. Influencias sobre nuestros pensamientos. Hay diferentes influencias. Estas aquí las voy a leer rápidamente. Ustedes las pueden anotar y luego las pueden buscar en sus casas. Tenemos la primeras influencias, el miedo. El miedo puede influenciar nuestros pensamientos. Abraham, por miedo, cuando se le presentaron 2 ocasiones, dijo: Sarita, tú eres mi hermana. Tú eres mi hermana, donde vayamos, tú eres mi hermana. Por miedo. Por falta de fe, también, eso influencia en nuestros pensamientos. Estamos sin trabajo durante un tiempo, nos están ofreciendo trabajo en sábado. La falta de fe hace que empecemos a considerar acá en la mente la posibilidad de: es que lo estoy haciendo porque es que no tengo trabajo, Señor, y ya llevo mucho tiempo sin trabajo. Y terminamos cediendo. La falta de fe llevó a que Sara le dijera a Abraham: Abraham, mira, yo ya estoy seca, tú ya tienes tantos años, aquí también sierva Sara. Y Abraham, ¿escuchó a Dios o escuchó a Sara? Los que están aquí casados, ¿quiénes están aquí casados? Los casados aquí. ¿Quién tiene más influencia en ustedes? ¿El anciano de acá o su mujer o su esposa? Su esposa, ¿sí o no? Acá dice el anciano, hermano, hijo de Dios. Pero generalmente es la esposa, hermano. Los que tienen amigos, ¿quién tiene más influencia? ¿La mamá o el papá o el amigo? El amigo. Hermanos, ojo, porque a veces nos alejamos de Dios y tenemos pensamientos que no están de acuerdo a su voluntad, no por nuestra naturaleza, no por a veces por el enemigo directamente, sino porque el enemigo sabe que nosotros confiamos mucho aquí en la hermana. Entonces, como el enemigo sabe que yo considero la voz de la hermana como una voz súper importante para mí, entonces va a utilizarla a ella como su instrumento para que me hable a mí. Y si yo no tengo el discernimiento para saber que mi hermana, con todo y que es una mujer santa del Señor, se puede equivocar y que sus palabras en ocasiones pueden no estar de acuerdo a su voluntad, entonces yo voy a aceptar que, como ella siempre me ha dado consejos buenos, en esta ocasión que yo quiero conseguir un novio del mundo porque es que acá en la iglesia no hay y lo puedo traer a la iglesia, entonces, como ella es una santa del Señor, y la hermana me dice: pues no está mal, lo trae y lo convertimos entre las dos, ¿cierto? Entonces, usted acepta ese consejo y se mete en esa vaca loca, hermano. Ojo, hermano, porque las personas que más influencia tienen sobre nosotros pueden ser esas personas que el enemigo puede utilizar para desviarnos del camino. Hay que tener cuidado. Sí, mi mamá es importante, mis amigos son importantes, el anciano, las personas podemos considerarla en gran estima, pero ojo, cualquier cosa hay que pasarla por el filtro de la palabra de Dios, por más que venga del que sea, hermanos. La palabra de Dios es el filtro, porque las personas se pueden equivocar.
y nos equivocamos constantemente. ¿Ok? Roboam. Eso lo encontramos en 1 de Reyes 12, 1 al 19, para que lo puedan leer allá en las casas. Dice que él se murió Salomón, quedó él de rey, y llegaron los ancianos y le dijeron: hombre, mijo, alivie la carga que ha puesto su papá y este pueblo te va a servir siempre. Y Roboam desechó el consejo de los viejos, de los ancianos, y fue donde sus amigos. Y sus amigos le dijeron: vea, un dedito mío es que es más grande que el de mi papá y ustedes aquí me van a servir y les voy a colocar más carga, en fin. Ojo, nuestros amigos pueden llevarnos a la perdición. Hay amigos que son más cercanos que un hermano, dice la Biblia, y eso es real. Pero ¿qué clase de amigos estamos teniendo? ¿Estamos teniendo amigos que nos acercan más a Dios o estamos teniendo amigos que nos alejan del Señor? Procuremos los jóvenes, los niños, miren qué clase de amigos tienen. Y procuren que sus amigos sean amigos que los lleven a ser mejores. Las parejas jóvenes, busquen otras parejas más adultas que puedan ser sus consejeros. No busquen otra pareja que esté prácticamente casi que a la misma edad, porque a veces están pasando por las mismas luchas que usted. Busque el consejo de viejos, de ancianos. Y aún así, pase sus consejos por el filtro de la palabra del Señor. Acab fue otro que un día se amaneció, miró una viña y dijo: ay, qué viña tan bonita, yo quiero esta viña. Fue donde Nabot le dijo: no, señor, esta es la herencia de mi familia, yo no voy a poder vendértela. Y se fue como un niño: yo quiero mi viña, yo quiero mi viña. Se fue a llorarle a la mujer. Y la mujer, por eso, hermano, si usted está soltero, querido hermano, dele gracias a Dios. Y por otro lado, pídale al Señor que su mujer sea temerosa del Todopoderoso. Porque si esa mujer suya no teme al Señor, eso es peor que Jezabel. Jezabel fue y le dijo: hazme el favor, deja de llorar, yo te voy a dar esa viña, tranquilo, lávate. Y fue, buscó unos hombres allí de mala vida, mintieron y terminaron matando a ese pobre hombre. Y Nabal, ay, ya tengo mi viña, contento, pero perdido por una esposa. Bueno, también hay esposos, hermanos. Me ha tocado ver hermanas que empezaron muy bien en el camino del Señor. Creyeron haber visto a un ángel de luz cuando apareció ese hombre, y resultó que ese hombre, hay hermanas maltratadas que han estado hasta en la comisaría, cosas horribles, hermanos, que no vale la pena comentarlas aquí, pero que terminaron alejándose también del Señor a causa de su esposo. Otras han sido salvadas. Tengo una hermana que el marido la dejó por muerta, literal, la dejó por muerta, ahí una masa de carne. El Señor en su misericordia la salvó y él anda prófugo, creo que hasta el momento. Pero son experiencias que le dejan a uno mucho a reflexionar. Le dejan mucho a reflexionar. Como la persona con la que usted se case va a determinar, o con la que usted está casado, va a determinar si usted se salva o se pierde, en gran medida. Así que abra el ojo. Si usted tiene un esposo que no es cristiano, empiece a doblar rodillas, hermana, a ver si el Señor lo alcanza con su misericordia y lo salva. Si no, usted agárrese duro, porque usted al principio, digamos, no, el Señor. Pero esa constante ahí, ¿para qué va para la iglesia? Ay, esa ropa que te ve, ¿cómo te ves? Ay, que esa uña tan limpia. Poquito a poco usted va cambiando muchas cosas por lo que le dice el marido o por lo que le dice la mujer. Así que ojo con esa influencia. El camino a Cristo dice: cuanto más pensemos en Cristo, más hablaremos de Él a los demás y lo representaremos ante el mundo. Significa que si yo no estoy hablando tanto de Cristo, ¿en dónde están mis pensamientos, hermano? Miren lo que está diciendo la sierva del Señor en el camino a Cristo. Cuanto más pensamiento en Cristo, más hablaremos de Él a los demás
y lo representaremos ante el mundo. Si yo no estoy hablando de Cristo, ¿qué está ocupando mi mente, queridos hermanos? ¿Qué está ocupando mi mente? Ahora, ¿cómo sabemos si un pensamiento viene de Dios? Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién tiene ese texto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, amén. Entonces, mire, ¿cómo yo sé que un pensamiento viene de Dios? Uno, si se alinea con quién. Con la palabra de Dios. Si está alineado con la palabra de Dios, Dios nunca se contradice. Número 2, Filipenses 4:7. ¿Qué nos dice Filipenses 4:7? ¿Qué tiene ese? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:15. ¿Quién tiene Colosenses 3:15? A ver si se repartió eso. Colosenses 3:15. No. Parece que no. Ah, acá lo tiene el hermano. Va a leerlo el hermano. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados de un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén, amén. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos además de que un pensamiento viene de Dios si nos produce qué cosa? Paz. En el Señor no hay confusión ni ansiedad. A ver, ¿quién me lee Santiago 3:17? Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, pues pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces miren que un pensamiento es de Dios si me guía a la justicia, si no hay hipocresía en ello. Juan 16:13. Alguien que lo lea. Ahí cualquier persona que lo lea. Juan 16:13, que no lo alcancé a dar, creo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no andará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, gloria a Dios. Entonces miren que si un pensamiento viene de Dios, va a glorificar a Cristo. No me va a glorificar a mí, no va a glorificar a ninguna otra persona, va a glorificar a Cristo. Romanos 8:16. Que lo encuentre lo puede leer. Y le avisa por ahí al hermano para que lo lea con el micrófono. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Si ese pensamiento está conectado o da un testimonio a nuestro espíritu, o sea que va relacionado con el Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo. Pasos para discernir la fuente de nuestro pensamiento o qué hacer cuando nos viene un pensamiento. Lo primero es pausar. Pausar. No actúe inmediatamente, hermano. Pause. Como es en 9 segundos, usted tiene un pensamiento, pause. Luego ore, pidiéndole a Dios sabiduría y discernimiento. 3, compare si ese pensamiento viene de Dios o no. La otra vez hicimos un ejercicio con una psicóloga de la iglesia en Sabaneta. Estábamos llevando unas capacitaciones allá y nos colocó a escribir las creencias que teníamos. Y entonces una de mis creencias era que en relación al dinero, que estaba mal de tener dinero. Y entonces la hermana nos llevó a pensar, ¿por qué está mal? No, porque el amor al dinero. Pero no dice que el dinero es mal. Entonces hay que examinar, comparar si esos pensamientos que tenemos vienen de Dios. Yo pensaba que tenía que hacer muchas cosas para poder ganar la salvación. ¿Y qué me ha tocado hacer? Comparar si ese pensamiento va relacionado con la palabra de Dios. Pensaba que toda la gente era mala.
Pero me ha tocado comparar, ¿realmente toda la gente es mala? Vamos a la palabra del Señor. El Señor dice, no hay justo ni a uno. En ese sentido sí no tuve como que mucha resolución, porque yo dije, Señor, si tú dices que no hay justo ni a uno, que todos son malos y se han desviado del camino, nadie busca lo bueno, entonces Señor, ahí cómo le hacemos. Pero hay personas que, a pesar de que somos malos, somos redimidos por la sangre de Jesús, y eso nos hace personas totalmente diferentes, nuevas criaturas. Busquemos consejo. Cuando viene un pensamiento, busque consejo, pero de creyente maduro. No vaya a buscar el consejo de una jovencita que apenas viene empezando en la iglesia. No, busque consejo de creyente que ya lleven tiempo y que usted reconozca que el Espíritu del Señor está en ellos. Revise a ver si usted siente paz con ese pensamiento. Y solamente después de todos esos pasos, ahora sí, actúe, pero solamente cuando haya recibido la confirmación de sí, esa es la voluntad del Señor. El deseo de todas las gentes dice, la mente humana está dotada del poder de discernir entre el bien y el mal. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente las escrituras. Así que ahora, hermanos, rápidamente, ¿cómo tener los pensamientos de Cristo? ¿Cuántos aquí quieren tener el pensamiento de Cristo? A ver, amén. Los que no levantaron la mano, entonces, ¿de qué pensamiento? ¿De quién quieren tener los pensamientos, pues? Ok, entonces primero, para tener los pensamientos de Cristo necesitamos estudio diario de la palabra del Señor. Josué 1:8 dice, meditarás en ella, ¿qué? De día y noche. Todas las palabras de esta ley que te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón, y meditarás en ello de día y de noche, hermanos, de día y de noche. Oración constante. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. No es que todo tiempo usted va a estar arrodillado, pero sí va a mantener una comunión constante con el Señor. Número 4, guardando las avenidas del alma. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en eso qué? Pensar. En eso pensar. Dice el testimonio para la iglesia, tendrás que convertirte, yo, tendrás que convertirte en un fiel centinela. ¿Qué es un centinela? Un guarda, un vigilante, una persona que está pendiente. Y dice, tendrás que convertirte en un fiel vigilante, centinela, guarda de tus ojos, de tus oídos y de todos tus sentidos, si quieres controlar tu mente e impedir que pensamientos vanos y corruptos manchen tu alma. Solo el poder de la gracia de Dios puede realizar esta obra tan deseable. Guardar nuestros oídos, hermano. Aquí pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos la carranga ahí al frente. Pero, hermano, en cuanto sea posible, usted guarde sus oídos de escuchar música que usted sabe que no le acerca al Señor. En cuanto sea posible, sus ojos. Hermano, todo está por aquí y por aquí. Guarde sus ojos de ver cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo tenía una fascinación, todavía tengo una fascinación, ahí el Señor me está ayudando, con una serie que se llama Criminal Minds, Mentes Criminales. Porque a mí me encanta la psicología, me encanta cómo piensa la gente, entender el pensamiento de las personas me fascina. Y como entender por qué las personas terminan asesinando a otros, como que qué pasa por su cabeza. Yo quiero como entender a veces eso. Entonces, todos los días me estaba viendo esa serie, todos los días. Y llegó un punto en que yo a todo el mundo lo veía como sospechoso, así como sospechoso, así como este que estará tramando, este que querrá hacer, así, y como que todos son malos, el que menos uno piensa está maquinando hacer alguna maldad. Yo dije, Dios mío, o sea, tengo que dejar de verme esa serie
porque a pesar de que, entre comillas, puede tener cosas interesantes para enseñarnos sobre el narcisismo, sobre personas que cómo llega una persona a convertirse en un criminal y demás, de todas maneras a mí me estaba afectando eso. Pero hermano, hay que cuidar las avenidas, los ojos, lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos. Número 5, sumisión y consagración. Dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Voy a leerlo porque me gusta mucho ese texto. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. En otras versiones dice vuestro culto racional. No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 6, llenar la mente con cosas buenas. Ahí les dejo la cita, Colosenses 3:2 y versículo también 16. Cultivar el carácter de Cristo, eso lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, donde están los frutos del Espíritu. Y quiero leerles, ya yendo terminando, una cita que está en mente, carácter y personalidad. Y dice lo siguiente: los pensamientos forman el carácter. ¿Cuál es su pensamiento? En su corazón, así es la persona. No es lo que diga, no es lo que aparente, es cuál es su pensamiento, hermano. Y lastimosamente, a veces vemos mucho de afuera, el pensamiento no lo vemos. Y yo me estremezco cuando pienso que en apariencia Judas se acercó a darle un beso al Señor. En apariencia se acercó a darle un beso al Señor, pero en su corazón ya lo había entregado. Dice la sierva del Señor en la historia de la redención que el Señor, al ver la majestad, el enemigo, al ver la majestad de Jesús, concluyó que sí, Él era Dios y que no tenía por qué rebelarse. Y dice que se postró, pero su corazón estaba en rebeldía. Hermanos, a veces podemos estar mostrando por fuera una cosa muy bonita, pero el pensamiento, acá hay una guerra y hay rebeldía, hay rebelión. Por eso es que hay que examinarse, hermanos, constantemente hay que examinarse para ver si esos pensamientos que estamos teniendo vienen de Dios o no. Muchos pensamientos conforman la historia no escrita de un solo día. Y estos pensamientos tienen mucho que ver con la formación del carácter. Debemos proteger nuestros pensamientos estrictamente, pues uno solo, hermanos, en 9 segundos, un solo pensamiento impuro deja una profunda huella en el alma. Un mal pensamiento deja una mala huella en el alma. Si los pensamientos son puros y santos, la persona se beneficia por haberlos albergado. Pero si no lo son, hermanos, asimismo se destruye. Por la contemplación, hermanos, somos transformados. No vamos a dejar de pensar lo que pensamos así como de la noche a la mañana, hermanos. No vamos a dejar de pensarlo. Se requiere que tomemos la decisión minuto a minuto, hora tras hora, para que nuestra mente no se desvíe a criticar, no se desvíe a murmurar, no se desvíe a pensar algo que pasa a veces con algunas personas. ¿Qué harán con esos tiempos? y ese sí será fiel a su esposa. Hermano, esos pensamientos, todo lo que viene a nuestra mente, necesitamos todos los días, minuto a minuto, consagrarlos al Señor, examinarlos. Señor, toma mi mente. Señor, toma mi mente. Señor, toma mi mente. Que seas tú reinando en mí para que mis pensamientos puedan ser tus pensamientos, hermano. ¿Cuántos realmente deseamos que el Señor
tome nuestra mente y que podamos tener la mente de Cristo. A ver, ¿cuántos deseamos eso? Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro himno final. El himno Dame la Biblia, porque es de la palabra de Dios que podemos sacar también pensamientos puros. Himno 205. Dame la Biblia, reluciente estrella, norte de la otra, tormentoso mar. Nunca esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz en camino, gozo celestial, reina y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cause temor. Dame los beneficios del Maestro, siempre me encuentre con el Salvador. Dame la Biblia, santa clara nueva, luz del camino, gozo y celestial, reina y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, goza mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia, santa clara nueva, luz del camino, gozo y celestial, reina y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor está, sobre rodantes jardines en las puertas, y las penas benditas lugar. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino, gozo y celestial, reina y promesa de amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Oremos. Amado Dios, danos la Biblia, Padre, que podamos guardarla en nuestros corazones de tal manera que esa sea nuestros pensamientos constantes, que sea la fuente de nuestra alegría, que sea la fuente que nos lleve a discernir de dónde vienen los pensamientos que tenemos, Señor, cada día. Que seas tú dirigiendo nuestra mente, nuestros corazones, para que sean conducidos por ti, por el camino que tú quieres realmente que nosotros andemos. Amén. Perdona los momentos en que nos hemos dejado desviar por el enemigo, por nuestras propias inclinaciones o por la influencia de las personas cuya opinión o consejo consideramos muy importante. Concédenos la gracia para vivir cada día conforme a tu voluntad. Amén. Y que podamos, Señor, por tu misericordia, examinar cada pensamiento, cada creencia y compararlo a ver si está de acuerdo a tu palabra, y si no está de acuerdo a tu palabra, Señor, que por tu gracia podamos desecharlo de nuestras mentes. Acompáñanos a ir a nuestros hogares, cuídanos y permite que podamos seguir meditando en todos estos pasajes que leímos de hoy,
para que realmente podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Perdona si en algún momento de este servicio te ofendimos con algún pensamiento que no estuvo de acuerdo a tu voluntad, y que tu misericordia, Señor, nos acompañe todos y cada uno de nuestros días hasta que podamos estar contigo en el reino de los cielos. En tus manos colocamos nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti, ¿qué cosa? Paz. Shalom, shalom, hermanos. Gracias, hermana Judith. El Señor la bendiga. ¿Cuánto le agradecemos a la hermana Judith? Amén. ¿Cuánto le gustaría verla por aquí en otro día? Amén. Amén. Así que, con éxito y paz. Nos esperamos a las 3:30 de la tarde.